Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Somos Uruguay por esta invitación que la venía mañareando desde hace bastante tiempo. Gracias a todos los que están aquí presentes por la compañía, por hacerme el honor de escuchar. Hoy estaba revisando mi agenda de mañana antes de venir para acá y me dio por contar las presentaciones que he hecho desde que soy ministro. Tuve una muy desafortunada que no la cuento, la del 25 de agosto, pero sacando esa llevo 40. Con lo cual ya voy avisando Urbi et Orbi que voy a hacer 2 más en lo que queda este año, nada más. Porque no solamente porque lleva mucho tiempo, más allá de la pasión que uno le pone, sino porque además el trabajo de la Cancillería es realmente un trabajo que cruza tantas horizontalidades y tantos temas que a veces uno se pregunta qué es lo que tengo yo que hacer en este tema. Y la verdad es que hay muchas cosas para hacer, hay mucha demanda, hay muchos uruguayos que adentro y afuera del país reclaman cosas, piden cosas, y está muy bien que así sea, porque yo estoy absolutamente convencido que este país lo hacemos entre todos, mirando con las especificidades, los matices, los puntos de vista que cada uno tiene de acuerdo a su formación, a su idiosincrasia, a sus preferencias políticas, a su orientación económica. Y hay algo que nos une a todos y que yo no me canso de decirlo, que es que tenemos en la historia del Uruguay como ciertos referentes en los cuales nos podemos y nos debemos mirar. Yo me miro en un país ideal como el de Valle y Ordóñez, en una comunidad espiritual como la que pregonaba Wilson Ferreira Lunate, en el país artiguista que proclamaba Liber Sereñe. Y creo que esas cosas nos distinguen además a los uruguayos de muchas otras sociedades del mundo, particularmente de América, y son por esas cosas que el Uruguay es reconocido internacionalmente. El Uruguay es un país internacional, como decía Metel Ferré, o no lo es. La verdad es que si estuviera el ministro de Agricultura aquí, diría ese latiguillo con el que siempre nos asusa y nos dice este es un país que tiene 3.400.000 habitantes y produce alimentos para 30 millones de habitantes, por lo tanto, hay que mirar hacia afuera. Y además de producir bienes, también produce servicios y hay que mirar hacia afuera. Entonces, yo espero que este desayuno sea útil. Empiezo con el Uruguay internacional y empiezo mostrándoles un mapa que nos muestra el mundo como está. Ahí está, hay un mundo con fronteras políticas que pautan nuestro accionar en el mundo, porque es a partir de ellas que los estados se nuclean y se organizan. Fronteras que por la vía de los hechos, hay que decirlo, se ven permeadas por fenómenos de carácter transnacional. Entonces, es preciso tener en cuenta nuestra integración al mundo, teniendo en cuenta a su vez estos fenómenos. Pero el mapa de la globalización es, de acuerdo a los cambios estructurales que nosotros, es más o menos así como ustedes lo están viendo, donde las zonas más amarillas son las zonas más integradas, las zonas más oscuras son las menos integradas, y hay una fortísima interdependencia que incide y que afecta nuestras relaciones. Hay una interconexión física y digital que realmente nos acerca al mundo entero. Nosotros sabemos al instante lo que está pasando en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo. Y esto, por cierto, que es muy complejo porque hay una gran multiplicidad de actores que opinan, que deciden, que resuelven y que actúan en esta materia. Y ha habido, sin ningún lugar a dudas, cambios estructurales muy fuertes. Las tecnologías de la información y de la comunicación, que hablo de las tres más importantes que yo veo, que revolucionó toda la prestación de servicios.
Ustedes se acuerdan lo que eran las primeras computadoras cuando llegaron al Uruguay, que se precisaban grandes espacios para hacerlas funcionar. Hoy las computadoras las tenemos en el bolsillo a través de los teléfonos celulares. Allí está toda la información que uno pueda necesitar, requerir. Y la verdad es que ese es un cambio que ha, sin ningún lugar a dudas, revolucionado al mundo. Las impresoras 3D, nosotros tenemos por ahí una lámina que esas cosas, esos championes, esa pierna ortopédica y ese florero de cristal es hecho por una computadora 3D, por una impresora 3D, perdón. Yo habitualmente ando con una llave inglesa en el bolsillo que está hecha por una impresora 3D, no la traje esta vez, pero que es un poco como la definición de los tiempos que se vienen, de las complejidades que esto trae, porque aquí empezamos a hablar de las cadenas globales de valor y la teoría de las ventajas comparativas empieza a ceder frente a la teoría de las ventajas competitivas. Y más digo, la inteligencia artificial, la realidad virtual, todas estas cosas que ya están hoy en el mundo y que inciden en el relacionamiento de las sociedades y de los países y que son redefiniciones constantes por la importancia del conocimiento y las aplicaciones tecnológicas. De las actuales tendencias del comercio internacional voy a hablar de tres cosas, básicamente. Primero, de la ronda de Doha, del incremento de las barreras no arancelarias, de los nuevos espacios de negociación. Allí en la lámina, en la parte de arriba, eso es la OMC en Ginebra. Ahí se discuten bienes y servicios, ahí debe haber algún uruguayo, o más de uno con toda seguridad, donde se definen los parámetros del comercio mundial en los cuales el Uruguay está inserto. Después tenemos, en el segundo tema que voy a desarrollar, es el incremento de las barreras no arancelarias. Hay una tendencia muy fuerte que es inversamente proporcional a la bajada de bajan los aranceles, pero suben las barreras no arancelarias. Esto es muy importante para nosotros por dos motivos. En primer lugar, porque están vinculados a los temas que más se protegen en el mundo, que son los bienes alimenticios o alimentarios, y porque está vinculado también a la salud de la gente. Y el tercer tema del que me voy a ocupar también son los nuevos espacios de negociación que hay en el mundo. La ronda de Doha, que es el principal obstáculo, tiene como principal obstáculo el acuerdo sobre la agricultura. Sin ningún lugar a dudas, hay perspectivas poco alentadoras de cara a la próxima conferencia mundial de Nairobi, que va a ser en diciembre, y de los tres pilares de negociación agrícola, solamente uno podría tener resultados concretos, que es el de la subvención de exportaciones. Hay una tendencia a eliminar la subvención a las exportaciones en el mundo, pero quedan muy firmes todavía el apoyo interno, es decir, las ayudas, y el acceso a los mercados a través de aranceles. El incremento de las barreras no arancelarias son también, por su carácter distorsivo, muy preocupantes para el Uruguay, porque afectan las habilitaciones sanitarias y fitosanitarias y afecta directamente a los productos que el Uruguay vende, que más del 70% de los bienes que nosotros exportamos son de origen agroindustrial. Y aquí esto es realmente complejo por una multiplicidad de actores y de agencias que llevan procesos largos de discusión, 2, 3 años en el mejor de los casos, donde hay que ir discutiendo punto por punto, producto por producto, bien por bien. Usted puede tener todos los acuerdos de libre comercio que se quiera, pero si no acuerda las cuestiones fitosanitarias y sanitarias, esos acuerdos difícilmente tengan futuro. Por cierto, que en estos aspectos técnicos trabajan permanentemente el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ganadería, entre otros. Después, los nuevos espacios de negociación de carácter plurilateral. Esto es un surgimiento de los megaacuerdos, que son espacios de diálogo y negociación, que van creando condiciones de acceso a los mercados,
Hay compendios normativos, normas técnicas, sanitarias, comercio de servicios, compras gubernamentales, inversiones, arbitrajes y 1000 situaciones más que se van planteando en el mundo del comercio. Yo quiero detenerme o repasar rápidamente algunos de los acuerdos que están negociándose hoy en el mundo y cómo esto después se vincula con el Uruguay. En primer lugar, quiero hablar del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que está ahí entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso está en azul, ustedes lo ven allí. Eso significa el 11% de la población mundial, el 45% del PBI mundial, el 45% de las importaciones mundiales y el 42% de las exportaciones mundiales. Esto está discutiéndose, todavía no hay un acuerdo definitivo. Después tenemos el Acuerdo Transpacífico de Asociación, que son 12 países de la región de Asia-Pacífico, que son Estados Unidos, está ahí en azul, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Perú, Chile, Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur. Me quedo casi sin aire para decirlo y pienso en qué van a hacer cuando estos países comiencen o logren un acuerdo en donde empiecen a comerciar libremente sus productos y nosotros tengamos dificultades para acceder a esos mercados. Ese acuerdo transpacífico de asociación tiene el 11,5% de la población mundial, el 37% del PBI mundial, el 28% de las importaciones y el 24% de las exportaciones del mundo. Después tenemos la Asociación Económica Integral Regional, que son 16 países del sudeste asiático y Oceanía, que son China, Japón, Corea, India, Australia, Nueva Zelanda y los 10 países de ASEAN, que ustedes los conocen, Singapur, Tailandia, Vietnam, Myanmar, en fin, Camboya, Brunei, Filipinas. Y fíjense ahí la curiosidad que se da en cómo los países se van, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, China, se van posicionando en diversos agrupamientos de países que les permitan mejorar sus condiciones de acceso a los mercados. Esta Asociación Económica Integral de la que hablamos tiene el 45% de la población mundial, tiene el 19% del Producto Bruto, tiene el 22% de las importaciones mundiales y concentra el 22,5% de las exportaciones mundiales. Ahora, todas estas negociaciones que nosotros hemos visto aquí, por cierto que no están exentas de dificultades. La última reunión ministerial del TPP no arrojó los resultados esperados. La apertura de sectores extremadamente sensibles va como trancando el acuerdo. Arroz, carne y lácteos en Japón, lácteos en Canadá, azúcar de Estados Unidos, propiedad intelectual, compras gubernamentales, cláusula de nación más favorecida. Todas esas cosas son dificultades que tienen los países para ponerse de acuerdo en temas tan sensibles como estos. Entonces, lo que hay que tratar de ver es cómo se logra una convergencia de intereses tal que permita redefinir patrones de especialización en cada una de esas economías. Pero es interesante también observar qué están haciendo otros países de forma unilateral en materia de inserción internacional. Entonces, comencemos por la región. Fijémonos, ahí tenemos a Colombia. Colombia tiene muchos acuerdos de libre comercio, de preferencias arancelarias, pero se destacan la Unión Europea, el EFTA, el NAFTA, el Mercosur. Y esa es la vinculación de Colombia con el mundo. Colombia está allí en morado y su vinculación comercial de preferencias arancelarias, de libres accesos a esos mercados está en verde. Esto es, sin duda, muy importante. Miremos lo que es México, por ejemplo. México se destaca, entre otros, ¿no? La Unión Europea, el EFTA. El EFTA son 4 países de Europa que, como ustedes saben, no integran la Unión Europea, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, pero que son economías relativamente, yo no diría abiertas, pero de relativamente fácil acceso en la medida que que nos decidiéramos a negociar con ellos. Así que ahí está la vinculación de México con el mundo y los tratados de libre comercio que tiene y de preferencias arancelarias para acceder a esos mercados. Miremos Perú, que es otro país de la región. Aquí está
Perú tiene también muchísimos acuerdos, entre los cuales, ahí está, siempre la misma coloración, el país en violeta y los acuerdos que tiene en verde. Tiene acuerdos con la Unión Europea, tiene acuerdos con el EFTA, tiene acuerdos con el NAFTA, tiene con el Mercosur, tiene con China, tiene con Japón, tiene con Corea, tiene con Tailandia. Y después tenemos a Chile, que sin ningún lugar a dudas me parece que es el más significativo de todos, porque cuando uno mira esto de Chile, miren la cantidad de acuerdos comerciales que tiene Chile en la Unión Europea, EFTA, NAFTA, Mercosur, Centroamérica. El otro día fui a una reunión en Costa Rica y sirvieron vino y pregunté qué vino es. Bueno, ¿qué vino iba a ser? Chileno, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo con el SICA y entran vinos sin aranceles. China, Japón, India, Corea, Vietnam, Malasia, Turquía, Australia, Nueva Zelanda, son todos países con los cuales Chile tiene tratados de libre comercio o de acceso preferencial. Australia, vamos a mirar dos países que son similares al nuestro, que competimos con ellos por el acceso a los mercados, sobre todo de materias primas y de productos alimenticios. Australia tiene acuerdo con todos los países de ASEAN, con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea, y está en negociación con el TPP y con India y con los países del Golfo Pérsico. Australia acaba de firmar un tratado de libre comercio con China, le vende 800 millones de dólares por año de carne. Cuando este acuerdo esté en toda su plenitud, va a pasar a vender 11.000 millones de dólares de carne sin aranceles, con lo cual, cuando uno mira este mapa, ve dónde está Uruguay con aranceles para llegar a China y ve dónde está Australia, que está mucho más cerca que China, que esa es otra de las ventajas que tiene, ahí el Uruguay baja 1 o 2 escalones en materia de competencia, por lo menos. Nueva Zelanda es parecido. Nueva Zelanda tiene acuerdo con todos los países de ASEAN, tiene acuerdo con Australia y China, y está en negociación con el TPP, con Australia y Chile, perdón, está en negociación con el TPP, con China, con Japón, con Corea, con Rusia, con India, con los países del Golfo Pérsico, que son ese color anaranjado. La Unión Europea, por su parte, tiene en verde oscuro los acuerdos de libre comercio que incluyen ya preferencias arancelarias, el verde claro, acuerdos que no están en vigor, que se les ha concedido una aplicación provisional, en color naranja, acuerdos en negociación y otros en vías de aprobación parlamentaria, y el caso de Turquía, que está así en celeste, un acuerdo de adhesión a la Unión Aduanera del bloque, es decir, a lo que sería nuestro AEC, nuestro arancel externo común. Ahora, quisiera poner en perspectiva el volumen del comercio existente con el Mercosur y los países a los que accedemos con cierta preferencia arancelaria. Ahí tenemos Brasil, va al 18.1% de nuestras exportaciones de bienes, estos son datos del 2014, y la variación interanual entre el 2014 y el 2013 indica una caída del 7.8%. Venezuela lleva el 4,5% de nuestras exportaciones de bienes, ¿no? Y tiene una variación anual entre el 14 y el 13 de menos 8%. Argentina lleva el 4.4% de nuestras exportaciones y tiene una variación anual del 15%, del menos 15%. Hemos perdido el 15%. Paraguay tiene el 1,5% de nuestras exportaciones y también la variación anual entre el 14 y el 13 indica una caída del 14% de nuestras ventas. Bolivia lleva el 0,5% de nuestras exportaciones y también tiene una caída del 32%. Es decir, el 29% de nuestras exportaciones de bienes tuvieron como destino el Mercosur. Si tenemos presente los 13 países con los que nuestro Uruguay tiene algún tipo de acuerdo de preferencia arancelaria, en 2014 sumamos 723 millones de dólares, que es el 8% del total de bienes exportados en ese año. En conclusión,
recién veíamos un gráfico interesante, el 63% de nuestras ventas no se vieron beneficiados de un acceso preferente. Ahí está en amarillo. Por eso nosotros pagamos aproximadamente 600 millones de dólares por año de aranceles para entrar en esos mercados. Yo aquí con el Mercosur quiero hacer una pausa porque nosotros estamos trabajando con mucha fuerza en este tema para tratar de sincerar el funcionamiento de este proceso de integración que tenemos con los países hermanos de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia ahora y Venezuela. Nosotros trabajamos ahí en dos frentes. El primer frente es un frente sobre el cual queremos aspirar a llegar a una zona de libre comercio. Esto es, dejando de lado hasta quizás nuestra posibilidad de una unión aduanera, porque hay muchas distorsiones en esto, lo que nosotros aspiramos es a que entre nosotros no existan dificultades de acceso a nuestros mercados. Y las dificultades de acceso que existen a nuestro mercado son fundamentalmente dificultades de carácter administrativo, en la que todos tenemos nuestros pecadillos, vamos a decirlo, ¿no? Porque nosotros a veces hablamos de las declaraciones juradas anticipadas de importación de la Argentina, y nos olvidamos que tenemos una tasa consular que es mucho más previsible, por cierto, que ellos, porque el importador paga la tasa consular y tiene la seguridad de que entra, pero el importador argentino hace la declaración jurada anticipada y se la pueden guardar en un cajón durante cierto tiempo hasta que ciertos parámetros de la economía argentina decidan que ese producto debe entrar. Entonces nosotros estamos trabajando ahí en esa zona, en el perfeccionamiento de una zona de libre comercio, en el sinceramiento del Mercosur, como nosotros le llamamos, en el perfeccionamiento, como lo dicen otros, que incluye también no solamente medidas administrativas o arancelarias, sino también medidas de efecto equivalente, porque ahí la condición de países federados o federales, como son Argentina y Brasil, hace que los estados tengan mucha autonomía para manejar sus economías y presentan facilidades para inversores, para producciones que atañen únicamente a los estados, pero que tienen sin duda un efecto distorsivo en el intercambio comercial. Así que ese frente de la zona de libre comercio es lo que estamos tratando de impulsar conjuntamente con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Los acuerdos con la Unión Europea hace 20 años que están en la vuelta, no podemos concretarlos porque unas listas no satisfacen a unos, otras listas no satisfacen a otros. Y ahora estamos presentando prácticamente una propuesta para el mes de septiembre. Va a haber un intercambio primario de listas en el cual llegaríamos al 87% de los bienes y de los servicios que se intercambian en un proceso de desgravación arancelaria importante. A 15 años, algunos productos de la canasta como máximo. Ahí el problema que tenemos es que estamos un poco como en el juego del gato y el ratón, en donde uno le pide al otro que muestre y el otro le pide que primero me muestre él, y no sabemos muy bien en qué va a dar este acuerdo, al cual nosotros le estamos poniendo el mayor calor posible porque lo necesitamos. Lo necesitamos en la medida, además, de que Europa y la Comunidad Económica, en la Unión Europea, perdón, haga la propuesta que cumpla con las expectativas que tienen los países productores de alimentos como somos nosotros, obviamente, ¿no? Es decir, un acuerdo de libre comercio tiene que tener, según la OMC, el 90% de los bienes transables entre los bloques, desgravaciones arancelarias, tiene que tener el 90% de los bienes y de los servicios. Entre la Unión Europea y el Mercosur hay 10.000 elementos, 10.000 bienes y 10.000 bienes y servicios. Si la Unión Europea nos niega el acceso preferencial en materia de carne, en materia de granos, en materia de lácteos, obviamente que ese acuerdo no le va a servir al Mercosur.
Entonces, lo importante es me parece, haber podido reiniciar estas negociaciones que yo creo de ninguna manera la podemos perder. La negociación no la podemos perder y todo depende de la presentación de las ofertas que hagamos en septiembre para dar inicio precisamente a las negociaciones, porque las negociaciones comienzan justamente ahí, no terminan cuando se cambian. Ahí es cuando comenzamos. Pero también yo quisiera hablar un poco de hacer un ejercicio para dimensionar la importancia del sector servicios en el total de las exportaciones. La comparación la debemos hacer con cifras del 2013 porque la dificultad de la medición es que todavía no tenemos estimaciones del 2014. En primer lugar, veamos las cifras del Banco Central del Uruguay y después las estimaciones de Uruguay 21. Ahí lo que tenemos es, según el Banco Central del Uruguay, una cuarta parte de todas las divisas que ingresaron por concepto de exportaciones fueron explicadas por el sector servicios. Son casi 3.500 millones de dólares. Según estimaciones de Uruguay 21, más del 32%, el 32,35% de todas las divisas que ingresaron por concepto de exportaciones fueron explicadas por el factor servicios. Entonces estamos hablando de una cifra que se aproxima ahí a los 4.800 millones de dólares. ¿Cuál es la estructura de estas exportaciones? Básicamente tiene tres rubros. Turismo, es decir, los turistas que vienen al Uruguay, transporte, pagos realizados por concepto de flete, y después los no tradicionales, los servicios no tradicionales que son una categoría residual, digamos, pero de gran importancia. Por cómo han crecido en la última década, porque abarca sectores de gran dinamismo y porque en el 2013 fueron el 40% del total de los servicios que vendíamos al exterior, 1.913 millones de dólares. ¿Cuáles son los sectores que se encuentran dentro de los no tradicionales? El sector de los servicios globales de exportación, que totalizó 1.328 millones de dólares, que es el 9% del total de las divisas por concepto de exportación y que integran los sectores de la tecnología y la comunicación, servicios financieros, ingeniería, arquitectura, contabilidad, investigación, marketing, consultorías, diseño, entre otros. Los comparativos de bienes y servicios, en el 2013 se exportaron más servicios globales que carne. Es una industria que se caracteriza por tener un capital humano intensivo y que no tiene efectos contaminantes, además. Y es uno de los sectores que se beneficiaría con las negociaciones del TISA. Ahora, ¿qué capacidades tiene Uruguay de sentarse con éxito en los flujos de comercio internacional? La superficie de un Estado es un elemento especialmente relevante. Nuestra extensión comparada con Corea del Sur, por ejemplo. Eso es Corea del Sur y eso es Uruguay. Con Portugal, ahí cabe Portugal en Uruguay. Con Austria, con Irlanda y con Holanda. En materia de ingresos, en el 2014 nuestro PBI pasó los 16.600 dólares. Es el más alto de Sudamérica. Y las proyecciones que hay muestran que el PBI per cápita en dólares corrientes para el 2019 estaría cerca de los 20.000 dólares. Y ahí hay una comparación de lo que podría suceder con otros países. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la estrategia que está llevando adelante Uruguay? La inserción del Uruguay la concebimos a partir de tres objetivos esenciales. Apertura comercial, competitividad con valor agregado, diversificación de mercados y mejora relativa del acceso, porque otros están acordando accesos preferenciales. Apertura comercial. Aquí podemos ver, esto se vincula con el acceso, obviamente, ¿no? Porque uno pide apertura para entrar y también le piden a uno. Aquí en este gráfico lo que apreciamos es el grado de apertura, que se calcula sumando todas las exportaciones e importaciones y dividiéndola por el PBI.
Estos países tienen un Producto Bruto similar al de Uruguay. Y como ustedes verán, nosotros que decimos que somos un país muy abierto, en realidad no lo somos tanto. Estamos un poco más abiertos que Etiopía. Y demás están Kenia, Sri Lanka, Guatemala, bueno, ahí lo tienen todos, son países haciendo ese ejercicio, ¿no? De dividir INPO más EXPO entre el PBI. El tema de la apertura comercial, para mí es un tema cultural, además, ¿no? Nosotros tenemos ciertas reticencias de abrirnos, creemos que porque somos chicos y ya vimos que no lo somos tanto, porque hay países más chicos que nosotros que tienen per cápita más grande. Hay un tema cultural, ¿no?, que nos impide ver la apertura como una de las alternativas que tenemos para desarrollarnos más y mejor. Ahí lo que nosotros estamos pensando es que hay que procesar una apertura gradual a la competencia internacional, hay que reaccionar proactivamente ante la competitividad de otros países y hay que fomentar la competencia como mecanismo de superación y de mejora continua. La competitividad con valor agregado. Ahí tenemos el concepto de las cadenas globales de valor. Toda la gama de actividades necesarias para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final, diseño, producción, comercialización, distribución y hasta servicios postventa. Esta etapa que históricamente confluía en un único estado, hoy se encuentran cada vez más fragmentadas y más atomizadas. Yo siempre pongo el ejemplo del iPhone. China es el mayor exportador de iPhone del mundo, pero solo se queda con el 3.9% del valor del teléfono. El resto va todo en la cadena global de valor para atrás y en las patentes. Esta meta, este objetivo de mejorar nuestro posicionamiento en las cadenas, se asocia no solo a políticas gubernamentales, sino también a estrategias corporativas, a la integración de tecnología y a la innovación. Agregar valor significa entonces acercarse a la demanda, desarrollar etapas que van más allá de la producción, industrialización, almacenamiento, empaquetado, etiquetado, genera trabajo y permite desarrollar estrategias de marketing y de comercialización. Un caso paradigmático es la carne bovina. Y es posible tomar el ejemplo de la trazabilidad para lograr un escalamiento intersectorial, que es tecnología aplicada. La carne bovina tiene toda la tecnología hacia atrás, igual que la mayor cantidad, igual que los granos. Esto se puede hacer en cítricos, se puede hacer en lechería, se puede hacer en vitivinicultura, se puede hacer en miel, ya se está haciendo algo de eso. Y es el desafío que tenemos. En el caso de los servicios globales, el escalamiento o el moving up, el moverse para arriba en la cadena global de valor, se traduce en prestar servicios más intensivos en conocimientos. Y hay un gráfico, ahí está, lo tenemos ahí, tenemos un gráfico en que vemos tres segmentos. Los hitos, los outsourcing de procesos tecnológicos, los outsourcing de procesos básicos y los outsourcing de procesos intensivos en conocimiento. En esta imagen, las actividades con mayor valor agregado se encuentran más arriba. Esto quiere decir que hay servicios que se prestan desde diferentes puntos del planeta y que los pueden prestar tanto uruguayos, y ese es el desafío que tenemos, y no en el país donde se generan. Hay, supongamos, una empresa uruguaya descubre que tiene o hace una tecnología informática para la administración de recursos humanos, y se le ofrece a una empresa centroamericana, a un banco, y esa posibilidad de asumir esa mejora es trabajo para los uruguayos. Por eso los servicios se vuelven muy importantes para el Uruguay. Nosotros en la mejora relativa del acceso a los mercados llegamos a 170 países, no tenemos mayores problemas de mercados, pero lo que hay que hacer es trabajar en el acceso de las condiciones de nuestros productos a los mercados. Si bien la ronda de Doha es el mejor lugar para negociar, la verdad es que hay que reconocer las limitaciones que ya mencionamos y que hace que no podamos tener muchas expectativas con ellos.
Y el tercer punto es la proyección al mundo desde la región. El regionalismo abierto, la postura proactiva, el ejercicio de negociar con otros países, de propiciar espacios de diálogo, de evitar el aislacionamiento, el Mercosur como plataforma de negociación, mejorando nuestro acceso a los mercados y planteando precisamente la zona de libre comercio que funcione como tal, el poder de negociador que tiene el Mercosur, etcétera. Son condiciones favorables que nos permiten mirar el futuro con cierto optimismo. Desde el punto de vista de algunas conclusiones, el mundo, sin duda, como aquí se dijo, está atravesando una serie de cambios estructurales que nos afectan y que nos condicionan. Hay una multiplicidad de actores que se están moviendo para mejorar su posicionamiento en un mundo crecientemente complejo y regulado. Más de la mitad de nuestras exportaciones de bienes no obtienen un acceso preferente en los mercados de destino. Poseemos un sector de servicios pujante y dinámico que crece de la mano del turismo y la exportación de servicios globales y que es necesario continuar promocionando. Y es necesario al tiempo que abrirnos más al mundo y mejorar nuestro acceso, trabajar para agregar valor a nuestros productos y servicios. Porque esas son las características de las canastas que más inciden en el comercio mundial. Pero la inserción internacional, y con esto termino, no es solo comercio. El Ministerio de Relaciones Exteriores no es una trading que se dedique a vender cosas. Ayuda, abre mercados, hace acuerdos, pero ahí hay un papel indispensable del sector privado, obviamente, que es el que va a conseguir las cosas por las cuales nosotros trabajamos y ayudamos. La inserción internacional también es prestigio del Uruguay. La inserción internacional es el hecho de que el Uruguay entre a ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro no permanente. La inserción internacional es decir y saber que el Uruguay es el mayor contribuyente en las tropas de operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo entero. Han pasado 40.000 cascos azules uruguayos por diversas misiones del mundo. Eso es inserción internacional. Inserción internacional es que Colombia nos pida que mandemos un delegado para el proceso de paz con la FARC, que sea uruguayo. Inserción internacional es que Venezuela pida que la misión electoral que va a supervisar o va a mirar las elecciones parlamentarias sea un uruguayo. Inserción internacional es estar presente en las grandes ferias mundiales, ese es el esfuerzo de los privados también. Hemos estado en las principales ferias del mundo y acabamos de venir de la de Milán, y ahí el nombre del Uruguay, el prestigio del Uruguay es también parte de una política de muchos años que ha contribuido a que seamos mirados de una manera o vistos de una manera diferente. Inserción internacional es ser respetado como país. Inserción internacional es la fortaleza de los partidos políticos uruguayos. Es la libertad de prensa, la libertad de expresión que hay en este país. Es tener al segundo presidente mejor rankeado de toda América, atrás de Obama, en una encuesta hecha por 150 periodistas latinoamericanos. Barack Obama y Tabaré Vázquez son los presidentes mejor rankeados de toda América. E inserción internacional, en definitiva, también es ser respetado por la calidad de la democracia y por el apego a las instituciones, por el respeto al derecho internacional, por la apuesta al diálogo, por la solución pacífica de las controversias. Inserción internacional es el sentir el orgullo cuando uno anda por ahí de decir soy uruguayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa. Le vamos a pedir algunos minutos más porque tenemos algunas preguntas.